Buenas tardes. Tengo la impresión que siendo este un año electoral legislativo tendrá una particularidad producto del tiempo, de los procesos, de las etapas, que le dará a una elección legislativa un carácter ciertamente ejecutivo. Lo decía la semana pasada, la propuesta del oficialismo en el Frente Justicialista para la Victoria con un intendente de peso, pero que no tracciona por lo menos en las encuestas, y aquí hay un enorme desafío de toda la clase dirigente para saber situarse frente a lo que una consultora construye y lo que la sociedad demanda en esa construcción, no obstante lo cual, Cristina Fernández de Kirchner hará un papel preponderante, a mi criterio, en esta elección. Es una elección legislativa y siendo este un programa que lleva el nombre que le permite a cualquier legislador tener una guía de acción al momento de sesionar, de legislar, pues bien, a partir de ahora y en el transcurso del año hasta arribar a las generales de octubre, pasarán por esta propuesta televisiva cada una de las figuras que entienden que en las cámaras debe haber un cambio, o bien sostener lo construido y en el mejor de los casos profundizar lo alcanzado. Pero también es un desafío para nosotros quienes hacemos orden del día de socializar mucho más lo que genera la provincia de Buenos Aires, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, que ha tenido en los últimos 3 meses temas muy importantes, inquietantes, que quedaron allí stand-by en el freezer, como fue la discusión, no debate, de la ley 11757, que le impide a los trabajadores municipales tener un acceso a un ámbito paritario y discutir allí lo que hoy no pueden siquiera pensarlo. Esto es materia de análisis, pero además de análisis, requiere de una vinculación, una lectura de los legisladores de cada uno de los distritos que articulan con la gobernación en función de las propuestas y las posibilidades que ésta tiene. Por lo tanto, lo legislativo no es aislado de lo ejecutivo. Cada proyecto tiene su razón de ser y fundamentalmente su materialidad. En caso que esa materialidad no sea posible, se vuelve casi una obscenidad votar aquello que no se va a cumplir. Dicho esto, voy a recibir en el primer bloque a Alicia Maynar, que es la primera candidata a senadora provincial por el Frente Podemos. Quienes observan este programa, tanto en General Rodríguez, Moreno, como en Hurlingham, Castelar y Morón, sabrán que la primera sección electoral para estas legislativas elegirá senadores provinciales y no diputados provinciales. Bueno, la primera candidata a senadora provincial por este frente es Alicia Maynar, secretaria general de ATE Merlo Moreno, o Moreno Merlo, que me acompaña en la primera entrevista del día. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, ¿qué es lo que se puede llegar a una Cámara de Senadores? Primera pregunta, y dentro de la misma, ¿qué es lo que se conoce de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que se puede llevar? Se puede llevar un montón de proyectos que surjan de la problemática de la comunidad y del pueblo, ¿no? Elaborado por ellos mismos. Y como vos planteabas recién, la idea es que no duerman, que no se encajonen los proyectos, que no se trabaje corporativamente, para decirlo de alguna manera, para que dejen o no de salir estos proyectos que muchos beneficiarían. Como vos planteabas algo muy concreto recién, que era la ley 11757. Sabes que se ha presentado un anteproyecto de ley por los trabajadores y estuvo casi a punto de votarse, pero muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires que consideran que el distrito es que son terratenientes, para decirlo claro, ¿no? En esto no les convenía que se cambiara esta ley, que es nefasta y que como es de público conocimiento y nosotros lo venimos reclamando hace mucho tiempo, el tema de las paritarias, ¿no? En este caso yo creo que la Cámara de Senadores tiene, ¿cómo expresarte? A ver, es un sentimiento que tengo, un pensamiento en voz alta. Digo, sí. Yo creo que tiene que haber diversidad y no un monopolio o en la mayoría de las cámaras, ya sea de diputados, senadores o consejo deliberante. ¿Por qué cuestiono esto? Porque en la diversidad se construye, ¿no? Y es muy difícil, lo sé por compañeras nuestras, como la compañera Graciela Iturraspe, que es diputada nacional, trabajar en la soledad,
cuando la mayoría la tiene el gobierno de turno. Bueno, eso que estás señalando, usted lo he escuchado en forma reiterada en las oportunidades, le pude hacer una nota a Rita Liempe, que es de UP. Exacto. Que aún con la mejor voluntad, la mejor decisión, me parece que la propuesta a considerar y charlar con cada uno de los precandidatos, ¿cuál es la mirada que se tiene respecto a la política? Porque las buenas voluntades por ahí sobran. Ahora, lo orgánico, la multiplicidad, la pluralidad, la diversidad, tiene que encauzarse en un proyecto y ahí aparecen los primeros problemas. Mirá, ¿no? Con respecto a Rita Liempe, yo quiero hacer un comentario, si vos me permitís, Rubén. No. Vos sabés que nosotros integrábamos otro frente que salió segundo a nivel nacional. Y dentro de ese frente, la única compañera que pudo votar en contra el presupuesto provincial, que es nefasto totalmente, por un montón de cosas, ¿no? Porque no contempla la inversión en áreas críticas como los que es salud, educación, políticas públicas, y podemos seguir hablando. Pero aún estando conformando un frente, la única compañera que votó en contra de eso fue nuestra compañera Rita Liempe. Y trabajó en soledad. Entonces, nosotros creemos, conformando este frente, que es el Podemos hoy, que es popular, democrático y social, que lo encaramos con compañeros de organizaciones sociales que hemos caminado muchísimos años y seguimos caminando la calle en función de reclamos, que lo que tenemos que conseguir muchas más manos dentro de lo que es el Consejo Deliberante, dentro de lo que es la Cámara de Senadores, dentro de la Cámara de Diputados, para que no se monopolice esto. ¿Por qué? Yo creo que la política es la mejor herramienta para cambiar la sociedad. No creo que sea una mala palabra la política. Muchos dicen, los políticos son todos iguales, son todos corruptos, son todos... El común de la gente. Porque realmente no se sienten representados o porque se sienten defraudados por muchos representantes políticos, ¿no? Que también muchos fuimos nosotros capaces de votar en algunas épocas. Hay que hacerse cargo también de estas cuestiones. En este tema, en este cambio que queremos generar dentro de este frente, que no es solamente un frente electoralista, sino un frente que trabaje con proyectos a futuro, no solamente para nuestro distrito, sino para la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuáles serían esos proyectos que el Frente Podemos, y hago una digresión aquí? Rita Liempe estuvo integrada como UP al Frente Amplio Progresista. El Frente Amplio Progresista, cuando abre la posibilidad de incorporación de la Unión Cívica Radical, se rompe el acuerdo del Frente Amplio, o UP sale del Frente Amplio, conforma el Frente Podemos y se incorpora al Frente Progresista Cívico y Social, la Unión Cívica Radical o Coalición Cívica. Esto es más o menos así. Quien lo quiere entender lo entiende, y hay muchos que no lo entienden porque se preguntan precisamente si el armado electoral tiene que ver con una cuestión de coyuntura o de proyecto. Yo creo, en realidad nosotros no nos fuimos del FAP, ellos se fueron, porque nosotros desde un principio, y siguiendo la coherencia, la línea de coherencia que tenemos como UP, Comunidad Popular, desde la creación de nuestro partido con Víctor de Llenaro, que es nuestro referente político, definimos sin las estructuras tradicionales partidarias como el peronismo y el radicalismo. Eso no significa que no haya compañeros peronistas y radicales que hoy comulguen y acompañen nuestro proyecto. Está claro esto. Sus motivos habrán tenido los compañeros para volver al radicalismo después de haberse ido. Es una discusión que no voy a meter. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Esto no va a ser un frente electoralista donde solamente sirva para la coyuntura de las elecciones de las PASOs o en octubre. Este frente tiene que tener proyectos. ¿Proyectos? ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, uno de los proyectos donde nosotros estamos trabajando muy fuerte es el impuesto a la riqueza, una reforma tributaria. ¿Por qué el compañero como yo, como vos, como cualquier trabajador que ganan sueldos muy bajos, porque acá también hay otro tema, que el tema salarial, que es muy importante, el tema del trabajo precarizado, el tema del trabajo en negro, el tema de no a las paritarias, el tema de un montón de cuestiones, tiene que pagar el 21% del IVA como cualquiera el que tiene un BMW o gana $5.000 por segundo en una empresa? ¿Por qué? El impuesto a las ganancias, nuestros salarios. Si nuestro salario no es una ganancia. Un compañero municipal que gana 3.000 pesos, ¿es ganancia? Ni siquiera un compañero docente que tiene que trabajar 3 turnos para ganar 10.000 pesos
le tienen que descontar el impuesto a las ganancias. ¿Es ganancia el salario en este país? Digo, me parece que tenemos algunas contradicciones en los discursos. Entonces, el 82% móvil es nuestro caballo de batalla que venimos peleando porque no entendemos cómo puede decir el gobierno, y después te quiero hacer una aclaración pequeña, sí, que vamos a fundir el país porque se le puede pagar el 82% móvil a todos los trabajadores, cuando vos sabés todo lo que recauda hoy el ANSES y a dónde se derivan ese dinero. sí. Y yo quiero, si me permitís un segundo, porque hay algo que me llama siempre, me molesta en realidad, Sí. y lo quiero expresar, que acá se ha generado una cuestión con el bipartidismo, ¿no? O sos del oficialismo, o sos de la derecha, o le sos funcional a la derecha, o sos del oficialismo, o sos oposición, y nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Bueno, eso es la construcción del pensamiento binario, o ciertamente maniqueo, ¿no? En otros términos, pero efectivamente cómo se rompe con esa práctica que está tan institucionalizada que hay que estar de un lado y otro. Efectivamente se rompe, como usted decía, bueno, ¿cómo se establecen acuerdos? Yo imagino esto que usted planteaba recién respecto a lo que es una reforma tributaria en la provincia de Buenos Aires. Se intentó, se hizo. La pregunta es, ¿se hizo hasta donde se podía hacer? ¿Se hizo hasta donde se quiere hacer? ¿Se puede ir por más? Porque si no, perdemos de vista algo que sí la Cámara de Senadores y Diputados hizo. Inclusive gran parte de los sectores progresistas acompañaron esa discusión sobre el revalúo inmobiliario al sector rural. Y eso pasó. Ahora después dijeron no alcanza porque hubo excepcionalidades o excepciones que planteó el Poder Ejecutivo. Digo, hay mucho por hacer. Yo creo que se hizo hasta donde se quiso hacer, que no es lo mismo que hasta donde se puede hacer. Y como vos decís, el gobierno planteó algunas excepciones. Nosotros decimos que no tiene que haber excepciones en esa magnitud. Digo, hay muchos proyectos que podemos presentar y que de hecho estamos trabajando para presentar sobre la provincia de Buenos Aires. El tema es que los proyectos que uno presenta tienen que estar acompañados de la comunidad y del pueblo. Ahí está dando en un elemento que me parece que es central para entender cómo la política podría tener una función distinta. Exacto. Hay dos instancias. Imaginemos que usted llega a la Cámara de Senadores y lleva el proyecto para discutir la ley 11757, ¿verdad? Exacto. Va a tener que dialogar con todos los sectores políticos. Y sí, esa es la función que voy a tener. ¿Por qué? Porque la política está en la representación institucional allí. La pregunta es cómo se traba ligazón entre lo que usted lleva como propuesta, que ya está instalada, pero darle fortaleza en ese punto, y el afuera. Si hay un vínculo, hay algo que lo pueda nuclear, o es en la Cámara que decide. Yo creo que el vínculo existe mientras uno lo pueda generar. Lo puede generar el trabajo, no de mío, que soy o voy a ser la candidata o la que va a llevar la chapa. Yo represento a un partido político, a un grupo de compañeros, de militantes, de personas que piensan que se puede cambiar este país, que piensan que se puede mejorar la vida de los ciudadanos en todos los aspectos, ¿no? Posiblemente a mí me toca hablar más del tema laboral porque obviamente soy una sindicalista, tengo 25 años de dirigente sindical y es el tema que hablo con naturalidad. Igual podemos hablar de cualquier tema, sí, claro, pero para que se entienda. Lo que digo es que vos tenés que trabajar con la población, vos tenés que trabajar con la comunidad, vos tenés que trabajar con las bases, con los trabajadores, vos tenés que trabajar para que ellos acompañen el proyecto, porque si no somos simplemente una chapa. No, pero además se corre el riesgo de ¿para qué llegaron entonces? Es que y yo si creo no hay que... y si no hay una explicación, claro, pero si no hay una explicación en función de la banca que tienen, después deriva en eso de que el deterioro respecto a lo que es la representación y la utilidad de la banca para alcanzar los fines que se expresan. Es muy importante ese vínculo y no tiene que ver necesariamente con la ley o con la aprobación de la ley, sino la socialización de lo que sucede en Cámara. Escúchame una cosita, me parece, sí, ¿no? Digo, sin faltarle respeto y sin hacer un juicio, abrir un juicio de valor sobre nadie, muchos simplemente, por lo que he visto, llegan a ocupar una banca que por ahí no van a, ni siquiera van a trabajar.
200 días de los 365 días del año. Y yo puedo estar o no de acuerdo con algún senador, algún diputado, pero sí respeto, más allá de las opiniones o las diferencias ideológicas y políticas, si él ocupa esa banca con trabajo. ¿Entendés lo que quiero decir? Claro. Entonces, desde ese punto yo voy a respetar a esa persona, a ese funcionario que llegó ahí por el voto y que se supone que está representando a una fracción o a un pueblo o a lo que sea, a una ciudad, lo que fuera. Lo que no puedo, y me parece una gran falta de respeto para todo el pueblo, es bancar a aquellos legisladores que solamente les interesa la chapa. Y pasa en todos los niveles esto, te lo explico por qué. Porque muchas veces en nuestro distrito tenemos hoy funcionarios que han llegado al Consejo Deliberante que nunca más caminaron su barrio. Y que no saben ni pueden hablar de la situación que está viviendo nuestro distrito hoy y la mayoría de nuestro distrito en la provincia de Buenos Aires. Porque hay políticas públicas en la provincia de Buenos Aires que no están, que no funcionan, que no hay decisión política para que estén. Entonces sufrimos nosotros, la comunidad, los trabajadores, ese efecto de la ausencia del Estado en un montón de cosas. Entonces, ¿qué me encantaría a mí como funcionaria? Que cambiara la Cámara de Senadores, que todos los que fueran electos, más allá del partido que fueran, representaran, fueran a trabajar para el pueblo. Después discutimos. Que no sea solamente levantar la mano porque tenemos el poder, porque si no es una cuestión muy impune, ¿entendés lo que digo? Nos ha pasado con mucho esfuerzo presentar un proyecto por el 82% móvil, que era viable, y se vetó. Entonces, vos decís, te puede producir cierta bronca y cierto dolor, pero hay que seguir construyendo, hay que seguir creyendo, hay que seguir generando una construcción política distinta y hay que seguir generando esperanza en muchos y pensar que podemos. Y no es una, digamos, como se dice en el tema publicitario, simplemente una propaganda. No. Y en esto yo estoy muy convencida, más allá que hoy muchos dicen que nosotros quedamos solos, que no es así. Que hoy estamos más acompañados que nunca. Porque hay muchos que hoy piensan como nosotros en toda la provincia. Y creo que vamos a dar una sorpresa con esto. Muchas gracias por estar aquí. Suerte. No, gracias a vos. Bueno, sobre lo que decía Mainar, ya está el precandidato a diputado nacional por el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Néstor Pitrola, para charlar con nosotros. ¿En qué punto se profesionaliza la política? Porque los legisladores trabajan sobre proyectos y los proyectos no son papeles, contienen allí intenciones, deseos, metas y objetivos, y esos proyectos pasan por comisiones y hay una que es clave: presupuesto. Pausa, la primera y venimos. Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Muy bien, voy a tomar el eje que para mí es temático, pero hay que profundizarlo y trataremos de hacerlo en este programa con todos los precandidatos y luego candidatos cuando ya se encamine la general de octubre, hay que pasar las primarias, que son las PASO de agosto. ¿Con quién se articula en una Cámara? Porque esto es muy importante hacia la vida política, hacia la vida institucional, hacia las posibilidades que hay dentro de una Cámara. Es lo que después, sin mayor explicación, me parece a mí, llega al oído de un habitante por qué tal o cual proyecto no es tratado, por qué se cajoneó, por qué sale un proyecto, por qué los proyectos salen tan rápidos, si tienen que ver con voluntades ejecutivas, que creo que a nivel provincial, nacional y local esto siempre ha sido así. Si esto es necesario discutirlo, modificarlo, profundizar el debate, ¿para qué la profundización del debate? Quiero decir, la política, para que deje de ser un elemento muy alejado de la sociedad, se tiene que profesionalizar en algún aspecto, pero fundamentalmente construir vehículos, canales de comunicación con el pueblo. Me acompaña Néstor Pitola, que es precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, quiere llegar al Congreso, es del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y bueno, ¿con quién articular dentro del Congreso? ¿Usted se imagina con quién? ¿Cuáles son los sectores más cercanos a la propuesta o a los proyectos que ustedes tienen? No lo pensamos así, sino que de acuerdo al tema y al debate podemos coincidir con distintas fuerzas políticas. Nosotros, naturalmente, hubiéramos votado la nacionalización de las AFJP. Lógicamente, definimos en horas, cuando se presentó el proyecto, que no queríamos que la plata del ANSES se use con otros fines. Pero lo apoyaban, si hubieran estado ahí, levantaban la mano. Sí, porque siempre hemos estado en contra de las AFJP desde 1994. Yo creo que una de las campañas que proyectó al Partido Obrero fue la campaña contra la jubilación privada. Entonces hubiéramos votado. Ahora, por supuesto, con la salvedad y la clara definición en un debate estratégico para los argentinos de que la plata del ANSES no tiene que ir a un fideicomiso, no tiene que ir a pagar deuda externa para la banca, no tiene que ir a subsidiar a la General Motors y tantos fines para los que se usa la plata de los jubilados. Digamos, Rubén, que en estas horas se está usando los bonos nominados en dólares del ANSES. Los bonos nominados, perdón. De deuda nominados en dólares que tiene el ANSES se han vendido casi 1.000 millones para moderar el blue. ¿Quién se descapitalizó? Los jubilados, los futuros jubilados. Porque un bono nominado en dólares, bueno, es algo importante de las tenencias del ANSES. En cambio, los que están en pesos, los bonos que ajustan por el costo de vida del INDEC, se están viniendo abajo en su valor real de manera vertiginosa. Entonces, se sigue saqueando el fondo del ANSES. Bien, entonces, en ese tema, AFJP, por supuesto, no iban a darle continuidad. La ley de servicio de comunicación... Por supuesto, hubiéramos votado el 82%. 82% más. Hicimos una movilización sin tener legisladores, hicimos una movilización en la puerta del Congreso, abrazamos el Congreso el día que se trató la ley del 82% que después vetó Cristina. ¿La ley de servicio de comunicación audiovisual? No, ahí teníamos diferencias con esa ley. Teníamos diferencias, habríamos tenido proyecto propio. No es que consideremos que está bárbaro que 4 corporaciones manejen la comunicación en la Argentina, pero fuimos siempre convencidos, y la realidad nos ha dado la razón, que esta ley de servicios audiovisuales le dio participación a otros monopolios contra los viejos monopolios y creó un nuevo grupo de monopolios oficialistas. Llámense los Cristóbal López, los Spolsky, los Garfunkel, el grupo de medios que articulan
como nuevos monopolios ligados al poder y al gobierno. Un Canal 7 que es un coto del gobierno y no de todos los argentinos, que deberíamos expresar políticamente en nuestro canal público todas las expresiones políticas. Entonces nosotros queríamos una ley donde los grandes medios de comunicación tengan libre acceso a todas las expresiones raciales, culturales, religiosas y políticas. ¿Ustedes consideran desde el FID que hay un fenómeno de politización o hay una degradación de la política? ¿O hay una mezcla de los dos? Yo creo... En 10 años, ¿no? Sí, en los últimos 10 años. Sí, en estos 10 años lo que se está viendo, y creo que lo tenemos expresado claramente en estas legislativas, con 24 listas en la capital, con 15 o 20 listas en cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires, es la degradación de los viejos partidos que han gobernado la Argentina, que son el peronismo y el radicalismo. Y el kirchnerismo, en este fin de su experiencia, creo que es un final de ciclo, ha demostrado que no ha podido constituir un nuevo movimiento histórico porque no ha mejorado la condición de los trabajadores, ni ha mejorado la condición de la autonomía nacional, ni ha sido capaz de poner en pie un programa para enfrentar la crisis capitalista, que creo que hoy se manifiesta en devaluación monetaria, inflación, carácter regresivo del sistema impositivo, quiebra de la educación, de la salud, quiebra de las provincias respecto del Estado Nacional que se lleva los recursos y descentraliza los gastos. Todo esto es lo que tenemos que cambiar y bueno, el Frente de Izquierda creo que en su concepción y en su Frente Único Anticapitalista tiene un programa de cara a esto. Este es el gran papel que creo que podemos jugar a partir de la agenda de los trabajadores, poniendo a los trabajadores mismos como alternativa política de poder con un programa anticapitalista. Porque todos queremos educación, todos queremos salud, todos queremos obra pública, hay que ver de dónde salen los fondos. Y todos queremos un ferrocarril que se sigue vaciando gobierno tras gobierno. Entonces, ¿vamos a terminar con el régimen de privatización de los ferrocarriles o no? ¿Eso se termina con una modificación en el Congreso? Mirá, sí y no. Porque si no, construimos un fetiche. Lógico. Y no me parece apropiado. No, si es que se busca la recuperación de la política en términos de cambio social posible, ¿no? Claro, de cambio social, económico y político, por supuesto. Yo creo que sí y no, porque hay un problema de poder de fondo, hay un problema de fuerzas políticas que reúnan el suficiente poder para cambiar esto, pero hay que empezar por tener una importante fracción parlamentaria. Si no pasamos por esa experiencia, yo creo que se ha parlamentarizado la política argentina, esto es interesante. ¿Se ha parlamentarizado? Sí, ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, vos tenés cómo se discutió en vivo y en directo el blanqueo de capitales, la reforma judicial, la crisis de política externa con la AMIA. Ahora, después tenés la maquinita de votar, si sigue teniendo una mayoría automática el kirchnerismo, por más que se discuta, ellos imponen, incluso contra el movimiento y contra la voluntad popular, como creo que ha venido legislando el Congreso. Pero ha habido grandes debates que han pasado por el Congreso y es imprescindible que la izquierda, que se considere izquierda, que somos nosotros, esté presente. ¿No hay otra izquierda? ¿No hay otra izquierda? ¿La única izquierda son ustedes? Bueno, en la provincia de Buenos Aires no cabe ninguna duda porque nadie se reivindica de izquierda. Democrático, social, aquello, lo otro, centro izquierda, FAP, ¿no? El Frente de Izquierda somos nosotros. Nos reivindicamos como tales. Hay un planteo contra la usuraria deuda externa, contra el régimen de privatizaciones, para cambiar el sistema impositivo y ir, acá se habló de impuestos en esta mesa, ir en un sistema progresivo contra el capital terrateniente. Si no, ¿qué gracia tiene? Porque si hay que pagar 50 pesos por hectárea por año de impuestos, no es lo mismo el que tiene 50 hectáreas que el que tiene 250.000. Como tienen muchos de los grupos y los pools de siembra en la República Argentina. Es decir, acá hay que cambiar cosas de fondo. Estamos pagando muy caro esta decadencia, ya no se disfraza más, la pagamos con vida en las inundaciones, con vidas en el ferrocarril, la pagamos con desocupación, con una juventud que está enfrentada a la precarización, a la tercerización laboral y a un casi 40% de trabajo en negro, que no es una perspectiva para la juventud. Si es un fin de ciclo del kirchnerismo, como ustedes dicen, ¿qué van a capturar lo que deje el kirchnerismo? Para capturarlo hay un trabajo de conciencia política, social, que lleve a observar al FID como una propuesta real de cambio. ¿Eso se hizo en estos 10 años? ¿O es lo que el kirchnerismo dejó como apertura a todo aquello que absorbió? Digo inteligentemente. Yo creo, es muy importante tu pregunta,
Por lo siguiente, nosotros tenemos una construcción de base. Al contrario, hemos sido criticados por no expresarla suficientemente en el plano electoral. Hace 10 años que dirigimos la Federación Universitaria de Buenos Aires. Y si alguien que echó a la franja morada de los radicales hace 10 años de la Federación Universitaria no tiene parlamentarios en el Congreso. Alguien que protagoniza en el movimiento obrero cada día más frente a una crisis de la vieja burocracia, de los Pedraza, alguien que llevó la lucha de poner a un sector de la burocracia sindical en la cárcel, por negociados, por mafias, por patota, como hemos luchado nosotros por la cárcel de Pedraza. Tiene que tener más representación política. Tenemos mucha militancia de base y sobre esa base hemos pegado el salto importante, todavía insuficiente, pero importante, que creo que pegamos en el plano político electoral en el 2011. Y ahora vamos para tratar de consagrar un bloque parlamentario por la provincia, por la ciudad de Buenos Aires, por Córdoba, por varios distritos del país. Se necesitaba un milagro, he charlado con muchos dirigentes del Partido Obrero y del Pueblo Obrero acá y se consiguió un milagro. Digamos que ese milagro está consolidado, ¿sí? Que se consolidó. No es lo mismo una elección, usted lo sabe mejor que yo, no es lo mismo una elección legislativa que ejecutiva. Son otros parámetros, la sociedad tiene otra interpretación de lo que es una ejecutiva, es decir, se elige poder, en la legislativa se puede elegir algo de control o establecer líneas de control. ¿Cómo hacen para garantizar lo que se obtuvo en el 2011 con este contexto que marcó? Yo creo que las condiciones están para multiplicarlo. Tuvimos elecciones en Neuquén el domingo, de concejales de la ciudad de Neuquén, adelantadas. Bueno, ayer el Frente de Izquierda sacó 5,75%, casi 6%, el Frente para la Victoria 7 y monedas, estuvimos muy cerca de ellos, y hemos duplicado la elección que en el mismo momento a concejal adelantada hicimos en el 2011, duplicamos. Yo creo que podemos duplicar en todo el país por un motivo. Primero, aquellas eran ejecutivas. Sacar 500.000 de votos a presidente es la más difícil de todas, porque es un presidente que no va a salir. Y obtuvimos 500.000 de votos, casi 700.000 a diputados. Ahora hay más distensión en el voto, en las parlamentarias. Decir, bueno, que entre un parlamentario de oposición se polariza menos la elección. Por otra parte, habiendo 5 listas del peronismo, habiendo fractura en la centroizquierda, no hay polarización electoral. Yo creo que hay una oportunidad política. El otro tema es que hemos sido protagonistas. Nosotros refutamos la falsa nacionalización de YPF. Pino Solana votó esa ley. Y hoy se está demostrando que teníamos razón el Frente de Izquierda, que sacó una clara posición de que iba a ser esa YPF, Sociedad Anónima, el instrumento para entregar las nuevas áreas petroleras. Y ahora tenemos un aumentazo de combustible, como tuvimos hoy de nuevo, a cada rato, para darle las concesiones a Chevron de altos precios, de repatriación de capitales e incluso de devaluación monetaria que están reclamando para poner un peso de inversión. Entonces quiere decir que no hay nacionalización petrolera. Tuvimos razón. Yo creo que hemos jugado un papel político estos 2 años y que el fin de este ciclo kirchnerista nos da una enorme oportunidad y en cierto punto también una responsabilidad. Creo que ya no está planteada la cuestión del milagro. Creo que estamos en otro plano, pero no distraigamos el voto de agosto. Se lo digo a los luchadores, se lo digo a los trabajadores que quieren romper con el gobierno, a los que quieren que en octubre, nos quieren votar en octubre, que nos voten también en agosto, porque hay que pasar agosto. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Vamos a la segunda pausa de orden del día y continuamos con la propuesta del día de hoy.
Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires.